necesita con urgencia la verdad serena y convincente. La verdad con respecto a Dios. La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios. Nos urge estudiar la Biblia de manera seria. Necesitamos teología. Por eso, escucha teología. Escucha teología bíblica. Escucha perenne. A. W. Tozer dijo hace algunos años: lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es la cosa más importante que pensamos acerca de nosotros. Dependiendo de quién creamos que es Dios, esto será igual al factor más importante en nuestra vida. Un alto punto de vista de Dios conduce a una vida elevada y santa. Un alto punto de vista de Dios nos conducirá a una adoración trascendente. Por el contrario, un bajo punto de vista de Dios conduce a una vida baja y básica. Conocer los atributos de Dios nos llevará a una adoración centrada en Dios, a una vida centrada en Dios, a un ministerio centrado en Dios. Es nuestro conocimiento de Dios lo que determina qué es lo que pensamos y cómo actuamos y lo que creemos, cómo adoramos y cómo vivimos. Lo más importante de ti mismo es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios. Toda nuestra visión del mundo es gobernada por cómo entendemos quién es Dios. La manera como entendemos los atributos de Dios afecta en cómo vemos todo alrededor nuestro. Si estamos equivocados en nuestro entendimiento de quién es Dios, estaremos equivocados en todo. Afectará en cómo nos conducimos, en cómo criamos a nuestros hijos y la familia. ¿Puedes tú, que nos escuchas, pensar en algo más importante que Dios en tu vida? ¿Puedes pensar en algún pensamiento más importante que tus pensamientos acerca de Dios? No puedo pensar en nadie ni en nada que sea más importante que Dios. ¿Hay un tema más importante que el tema de Dios? ¿Hay algo más importante de qué hablar que hablar de Dios? La respuesta es no. Dios es el tema más importante que nosotros podemos tratar. Ahora, ¿qué son los atributos de Dios? La palabra atributo se refiere a las cualidades que pertenecen a una persona. Es una característica que lo define de una manera única. En el caso de Dios, los atributos de Dios se refieren a su carácter, su naturaleza, su personalidad. Se refiere a las perfecciones de Dios, la esencia de Dios, el ser de Dios, las cualidades de Dios. Moisés dijo y exclamó: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? El salmista dijo lo mismo: oh Dios, ¿quién como tú? Es una pregunta retórica. La respuesta es: no hay nadie como Dios. En la singularidad de sus perfecciones no existe otro Dios. Puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para criatura alguna conocerle exactamente tal cual es.
No obstante, se ha dignado amorosamente revelarse a sí mismo en un idioma que podemos entender, y esa revelación está contenida en las Escrituras. Por ejemplo, Dios dice de sí mismo: Yo soy santo. Por lo tanto, podemos decir que Dios es santo. La santidad es entonces un atributo de Dios, porque la santidad es una cualidad que le podemos atribuir o asignar a Dios. De manera entonces que podemos regular nuestros pensamientos e ideas con respecto a Dios con la ayuda de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Hay muchas cosas que se pueden decir de un ser tan elevado y excelso como Dios. El comprender a Dios con amplitud, en sentido absoluto, equivaldría a tratar de encerrar el océano Atlántico en una taza. Pero Él se ha revelado lo suficiente para satisfacer nuestra capacidad mental. Ahora, el Dios de la Escritura puede ser conocido solamente por aquellos a los cuales Él mismo se da a conocer. Tampoco el intelecto puede conocer a Dios completamente. Dios es espíritu, Juan 4:24, y por lo tanto puede ser conocido espiritualmente. Dos de los versículos más conocidos del libro de Jeremías se encuentran en Jeremías 9:23 y 24. Dicen así: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Los seres humanos se esfuerzan por conseguir sabiduría terrenal y riquezas, como lo menciona este versículo. Sin embargo, Dios llama bienaventurado a aquel que le conoce a Él y lo entiende a Él. Bienaventurado el que entiende al Señor de tal manera que haya su deleite en Él. Queridos oyentes, el Dios eterno está interesado en que le conozcamos a Él, en que lo entendamos a Él. Para continuar con nuestra introducción de los atributos de Dios, mencionemos un poco acerca de la necesidad de un estudio exhaustivo de los atributos de Dios. Muy pocas personas hoy en día están acostumbradas a meditar sobre las perfecciones personales de Dios. La meditación es el arte perdido de hoy en día. Relativamente pocos de aquellos que leen la Biblia ocasionalmente saben de la grandeza del carácter divino, que inspira temor e incita a la adoración. Es menester esforzarse en conocer a Dios. Después de todo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Daniel 11:32. Tenemos que esforzarnos en conocer a nuestro Dios. Basta ya de un estudio superficial de las Escrituras y del carácter de Dios. Tenemos que esforzarnos. Al esforzarnos en el estudio de Dios, seremos infinitamente bendecidos. Ahora, hablemos de la necesidad de predicar los atributos de Dios en nuestros púlpitos. Una de las necesidades más apremiantes de la iglesia hoy en día es la de escuchar los atributos de Dios. Necesitamos que se nos predique y enseñe desde los púlpitos acerca de los atributos de Dios. Hoy en día, el estilo y contenido de las predicaciones han cambiado drásticamente.
Si examinamos la actual plétora de páginas en la red informática dedicadas a proporcionar a los predicadores material prefabricado para sermones, obtendremos un claro cuadro de lo que constituye la gran predicación, entre comillas, en las mentes de la mayoría de los evangélicos del siglo XXI. En la lista de los temas más predicados en la iglesia del siglo XXI está el tema de modernidad, anécdotas divertidas, temas de cultura pop como matrimonio, sexo, relaciones humanas, automejora, éxito personal, la búsqueda de la felicidad y cualquier otra cosa que agrade a la audiencia, especialmente si el tema o el título del sermón puede relacionarse fácilmente con la última película de éxito o con la serie de televisión más de moda o con una canción popular. En las iglesias más modernistas, es más probable escuchar al predicador citar letras de Bono de la banda de YouTube que de David en los Salmos. Una mega iglesia patrocinó una serie de 4 partes de un sermón en la cual su pastor hacía una exégesis palabra por palabra de pasajes tomados del libro del Dr. Seuss. El pastor de una de las 5 iglesias más grandes de Estados Unidos puso una cama de tamaño súper grande sobre la plataforma como accesorio mientras predicaba una serie de 5 semanas sobre sexo, siendo después altamente criticado por los noticieros. Y es triste que tales bromas y temas llegan bajo la rúbrica de relevancia en el catálogo de estrategias contemporáneas de crecimiento de iglesias. Sin embargo, temas como los atributos de Dios son despreciados por la mayoría de los predicadores contemporáneos y de iglesias contemporáneas. En los siguientes episodios de esta serie de los atributos de Dios, estaremos hablando acerca de cada uno de estos atributos de Dios. Estaremos hablando de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios, de la supremacía de Dios. Estaremos viendo los 3 ovnis. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Estaremos estudiando también otros tantos atributos comunicables y no comunicables de Dios. Concluiremos este episodio con las palabras de A.W. Pink. Después de esta meditación débil y defectuosa de sus atributos, ha de ser evidente para todos nosotros que Dios es, en primer lugar, un ser incomprensible y, maravillados ante su infinita grandeza, nos vemos obligados a usar las palabras de Zofar. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Job 11, del 7 al 9. Cuando dirigimos nuestro pensamiento hacia la eternidad de Dios, a su ser inmaterial, su omnipresencia y su omnipotencia, nos sentimos anonadados. Pero la imposibilidad de comprender la naturaleza divina no es una razón para desistir en nuestros esfuerzos reverentes y devotos para entender lo que tan benignamente ha revelado Dios de sí mismo en su palabra. Sería locura el decir que, porque no podemos adquirir un conocimiento perfecto, es mejor no esforzarnos en alcanzar parte. Nada aumenta tanto la capacidad del intelecto y del alma humana como la investigación devota, sincera y constante del gran tema de la divinidad. Hasta la próxima.
Todo teólogo es un amator Dei, un enamorado de Dios. Y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor, tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.